Antes de iniciar, asegúrate de estar suscrito a este canal y de tener activas las notificaciones. También te pido que si este video te gusta, nos regales un me gusta y un comentario. Sin más, comenzamos. El velador del panteón. Yo trabajé muchos años como velador en lugares distintos. Ese fue el trabajo de prácticamente toda mi vida, y con el que saqué adelante a mi familia. Y en alguna ocasión trabajé en un cementerio, lugar donde me tocó ver muchas cosas siniestras, pues créanme, que no tengo pruebas, pero por las noches hay muchas cosas que se aparecen en los cementerios y que para una persona común seguro podrían matarle de un susto. Pues estoy seguro de que muchas almas no pueden descansar en paz y son las que vagan por los oscuros rincones del panteón. Una noche como la de cualquier otra en aquel panteón en el que yo la hacía de velador, yo me encontraba tranquilo en mi caseta. Era casi la medianoche. Yo estaba sentado contemplando el silencio y disfrutando de mi cafecito caliente. Aquella noche hacía mucho frío y yo me protegía con un gabán que me daba un calor suficiente para no morir congelado. Era casi medianoche y yo debía salir a dar uno de los varios rondines que hacía noche a noche, pues muchas veces había personas que se metían a recoger tierra, a hacer rituales o muchas otras cosas extrañas. Algunos simplemente eran vagabundos que se metían a dormir. Aquella noche yo tomé mi linterna y salí a iniciar el recorrido. Al caminar solo podía yo escuchar el sonido de mis pasos que hacían crujir la hierba en el suelo y cómo el aire movía las ramas de los árboles que me envolvían. De inmediato, la atmósfera me hizo sentir un gran presentimiento. Una sensación de angustia me invadía y me empecé a poner nervioso. Es como si sintiera que algo malo pasaría. Pero no tenía de otra más que seguir con mi trabajo. Así que yo seguía caminando entre las tumbas, cuando a lo lejos visualicé una luz muy tenue y amarilla. Provenía no del exterior, sino del interior del panteón. De inmediato, me vino a la mente que podrían ser personas haciendo algún ritual de brujería, pues eso era algo común, así que no me asusté y caminé despacio hacia donde provenía aquella luz, para pedirles así a las personas que se marcharan, o de lo contrario, yo les amenazaría con llamar a la policía. Y como en algunas ocasiones ya gente que había yo encontrado se me había puesto rejega y me habían incluso hasta golpeado, yo siempre cargaba ahora un machete bien filoso para defenderme. Seguía yo acercándome lentamente, tratando de no hacer ruido. Noté la silueta de una mujer parada en aquel punto, así que traté de ser más precavido. Pero mi atención fue arrebatada cuando de pronto comencé a escuchar la voz de un niño. Aquella voz se escuchaba cerca del lugar donde las personas estaban. Eso me preocupó porque la voz de aquel niño se convirtió pronto en gritos de llanto. Aquella voz del niño decía: «Mamá, mamá, ¿dónde está mi mamá?». Y es como si el niño comenzara a correr por los alrededores, y fui sintiendo cómo la voz del niño se comenzó a acercar al lugar donde yo estaba parado. Me preocupé mucho de pensar que algo le pudieran estar haciendo a aquel niño con sus propósitos de brujería, así que caminé un poco más rápido para ir a ayudarlo. Cuando estaba un poco más cerca, sentí una pequeña mano fría que me tomó del brazo, y cuando yo volteé, era aquel niño que me miraba con lágrimas en los ojos y me decía: «Ayúdeme, señor, yo quiero ir con mi mamá».
Al primer vistazo me dio impotencia y coraje de que estuvieran haciéndole algo a aquel pequeño. Sin embargo, segundos después, noté que sus ropas eran muy viejas, como de otra época. Así que yo, tratando de no asustarme, le pregunté al pequeño niño que dónde estaba su mamá. El niño me contestó que su mamá estaba ahí dormida, justo donde estaban aquellas personas que invadieron el cementerio, pero que aquellos habían despertado a la mamá del niño y la estaban molestando. Mientras me lo decía, el niño me apretaba con su mano seca y fría. Escuchar eso me heló la sangre y sentí ganas de correr y huir, porque sabía que aquel niño era un fantasma. Pero volteé a ver al lugar donde estaban aquellas personas y decidí ir a ver qué estaba pasando. En otro tiempo me hubiera infartado, pero ya estaba yo muy acostumbrado a este tipo de cosas. Y en efecto, cuando comencé a caminar y volteé a ver al niño para llevarlo hasta donde él me había indicado, simplemente desapareció ante mis ojos. Yo no podía creer que había estado frente a un fantasma. Era la primera vez que de tan cerca yo había tenido esa experiencia. En ese instante sentí una gran mezcla de emociones, pero no me quedó más que ir a confrontar a aquellas personas que estaban en el panteón aquella noche. Cuando llegué, vi que eran una pareja, y la mujer estaba parada, y el hombre sentado rodeado de veladoras, y en el suelo tenían una tabla de ouija. Al parecer estaban tratando de invocar o contactar con espíritus del más allá. Cuando me acerqué y les pedí que se fueran, yo traía mi machete bien agarrado con mi mano, y sé que eso les dio más miedo que cualquier fantasma que se les hubiera aparecido esa noche, porque de inmediato ante mi petición agarraron sus cosas y se fueron. Cuando me dispuse a revisar el lugar, noté que en las tumbas donde aquellas personas hicieron el ritual, se había sepultado a una mujer junto con su hijo. Por eso es que creo que el espíritu de aquella mujer y del niño estaban siendo molestadas, y por eso se me debió aparecer el fantasma del pequeño para pedirme ayuda. Después de aquello, yo regresé a mi posición de trabajo y horas más tarde seguí con mis rondines como cualquier otra noche. Pues como les digo, aquellas cosas a mí ya no me daban miedo, ya estaba completamente acostumbrado a eso. Pero en fin, sé que quienes han trabajado en panteones seguro tendrán historias similares que contar. Por mi parte, esta es la historia más profunda y extraña que viví. Espero les haya traído un poco de escalofríos. Saludos a toda la comunidad. El guardia de la fábrica. Este relato que comparto le ocurrió a mi hermano. Él trabajaba como guardia de seguridad en diversos sectores. Muchas veces a él le tocaba trabajar en el turno de la noche, motivo por el que vivió algunas situaciones paranormales. Él en alguna ocasión entró a trabajar a una fábrica en la ciudad de Chihuahua. En aquel lugar, en ocasiones había turnos nocturnos, sobre todo en ciertas temporadas fuertes de trabajo. Y el primer día que él entró a ese lugar, le tocó cubrir en el turno de la noche, y así sería durante toda la primera semana. Él cuenta que una de las indicaciones era dar rondines por las madrugadas, para revisar que no hubiera empleados dormidos en los baños o en las bodegas. También había empleados que se drogaban para aguantar toda la noche, y era necesario estarlos vigilando constantemente para que no se metieran sustancias prohibidas. Así que él, solo, salió a hacer la revisión mientras que uno de sus compañeros le esperaba en la caseta. Entre estos era importante mantener la comunicación,
así que utilizaban unos radios para hablarse en caso de ser necesario. Mi hermano fue caminando poco a poco por los oscuros pasillos de las instalaciones y entró a los baños de hombres. Posteriormente fue hacia las bodegas a revisar, y justo cuando iba entrando, notó que su radio hacía una extraña interferencia. Él tomó su dispositivo y lo revisó, pero este no respondía. Inmediatamente mi hermano notó que ahí dentro de la bodega venía alguien caminando del otro lado, pues se escuchaban unos pasos muy marcados. Mi hermano se puso alerta, pero se relajó al notar que se trataba de una mujer. Sin embargo, había algo extraño en ella, pues vestía tacones y ropa muy formal, como si se tratase de alguna persona de gerencia o de recursos humanos, cosa que no era normal para la hora en la que estaban trabajando. Mi hermano se dio cuenta que la interferencia en la radio se hacía mayor conforme la mujer se acercaba, y ésta pasó junto de él, caminando y haciendo sonar sus tacones con gran firmeza. Mi hermano le saludó a la mujer dándole las buenas noches, pero aquella mujer es como si no lo hubiera visto y no le regresó el saludo. A mi hermano se le hizo extraña la actitud de aquella mujer, y cuando ésta pasó junto a él, mi hermano volteó a verla, un poco molesto por su falta de educación. Sin embargo, el enojo se convirtió en terror cuando vio cómo aquella mujer se desvaneció en una de las paredes. De inmediato la radio recuperó su señal y mi hermano salió corriendo de ahí. Cuando le contó a su compañero en la caseta, este comenzó a reírse y le dijo a mi hermano que no se esperaba que tan pronto se hubiera encontrado con aquel fantasma. Aquel compañero de mi hermano le contó que esa mujer había fallecido muchos años atrás en aquel lugar, pues ella era la directora general de la planta y ella estaba obsesionada con su trabajo, tanto que pasaba hasta 15 horas diario metida en su oficina. Ella ya había descuidado mucho a su familia y su esposo se divorció de ella, llevándose así también a sus hijos. Un día se dice que la mujer de tanto estrés le dio un infarto y quedó tirada sin vida en su oficina, y desde ese momento se cree que sigue apareciéndose por los pasillos y en las bodegas de aquel lugar. Desde el más allá, la mujer aún no se ha podido desprender de su trabajo. Mi hermano cuenta que algunas otras veces más la vio y le daba mucho miedo, así que al poco tiempo prefirió renunciar y dejar atrás aquel fenómeno paranormal que le causó bastante terror. Con esto termino este relato. Les agradezco mucho por haberlo contado en su canal. Saludos. Si hasta este momento no has puesto un me gusta o un comentario en este video, te invito a hacerlo. Es el momento perfecto. Quédate con nosotros. Aún hay más relatos aterradores para escuchar. Los fantasmas de la escuela. Antes de contar esta historia, quiero saludar a Diego y a la comunidad por tan buen programa. Mi familia y yo nunca nos lo perdemos. Esta historia le pasó a mi abuelo, que en paz descanse. Él fue un hombre muy trabajador que sacó adelante a su familia con mucho esfuerzo. Sin embargo, ya en sus últimos años, él ya no pudo agarrar trabajos más que de velador. En una ocasión, nos contaba él que trabajando en una escuela primaria le ocurrió algo muy extraño y aterrador. Corría el mes de diciembre, era periodo de vacaciones y días cercanos a la Navidad, pero él aún así debía asistir a cuidar la escuela porque había muchos ladrones que entraban a drogarse
o a robar el material escolar para revenderlo. Mi abuelo ya era un hombre cansado, así que él solía hacer sus rondines en ratos y en otros momentos dormía, así que él se metía en alguno de los salones y en el suelo ponía sus cartones. Luego se cobijaba, ponía su alarma para solo dormir lapsos de 1 hora y después se levantaba a seguir con su rondín. Pero cuenta él que en una ocasión entró a uno de los salones y se sentó en el escritorio del profesor. Colocó sus pies sobre el escritorio, se relajó mientras bebía su café. La luz del lugar estaba apagada y él colocó sobre el escritorio su pequeña grabadora en la que ponía sus cassettes de música y se quedó muy tranquilo escuchando sus éxitos favoritos. Él se relajó mucho y perdió la noción del momento y no se dio cuenta el instante en que se quedó dormido. Cuando él despertó, algo extraño estaba ocurriendo. Su cuerpo no respondía, no se podía mover. Él se había quedado exactamente en la misma posición en la que se durmió. Y él se esforzaba por tratar de moverse, de gritar, pero era imposible. Él decía que sentía como si unas manos le estuvieran sujetando todo el cuerpo. Mi abuelo recordaba percibir completamente todo el ambiente y de pronto comenzó a escuchar cómo la música de la grabadora seguía sonando, pero es como si sonara en una velocidad muy lenta, pues escuchaba el sonido muy distorsionado que salía del aparato. Mi abuelo estaba lleno de terror, horrorizado, desesperado, y más porque ante sus ojos se comenzaron a visualizar unos niños. Sí, unos niños que jugaban dentro de aquel salón. Él escuchaba los pasos agitados de los niños que jugueteaban y corrían a su alrededor. Pero mi abuelo seguía sin poder moverse, así que le era muy difícil observar lo que estaba pasando. Y él, con mucho esfuerzo, pudo acomodar la vista y así pudo contemplar que solo había unas sombras oscuras alrededor de él que tenían la forma de los cuerpos de los niños, y vio cómo estos corrían y recorrían todo el salón, gritando muy felices aparentemente. Mi abuelo tenía mucho miedo y solo le quedó ponerse a rezar. Dice él que estaba orando un Padre Nuestro y poco antes de terminarlo, él por fin pudo reponerse. Así que se paró de golpe de aquella silla en la que se había quedado dormido. Agitado y muy asustado, notó que en aquel lugar ya no había nada de aquellas macabras sombras que acababa de presenciar. Esa noche, él, sin importar que lo fueran a regañar, agarró sus cosas y se fue directo para la casa, pues todo le había dado mucho miedo. Al día siguiente, él abandonó aquel trabajo, pues, por su edad, él tenía miedo de que por un susto de esos le fuera a pasar algo y quizá hasta pudiera perder la vida. Pero en fin, mi abuelo vivió más experiencias que espero en un momento poderles contar. Este fue mi relato. Muchos saludos a la comunidad. El mensajero de la muerte. La historia que compartiré le ocurrió a mi papá. Es un relato muy corto, pero creo que será interesante para muchos de ustedes. Mi papá era un señor muy querido por nosotros, y él trabajó como velador en unos terrenos en los que se estaba construyendo un residencial, esto en un municipio aquí de Guanajuato. Cada noche él salía a trabajar justo cuando se ocultaba el sol, y regresaba siempre puntual a la casa cuando el sol salía al día siguiente. Y en la casa recordamos muy bien lo que vivió mi papá mientras estuvo trabajando en aquel lugar. Aquella zona era un terreno muy grande donde había muchos árboles,
pues se encontraba a las faldas de un cerro. Y él nos decía que le daba mucho miedo aquel lugar, porque por las noches él nos contaba que sobre su casetita de lámina donde él dormía había un árbol grande de mezquite, y ya habían pasado varias noches en las que en las madrugadas se escuchaba el sonido de una lechuza que se posaba sobre las ramas de aquel árbol, y entonces comenzaba a hacer sus aterradores chillidos. Mi papá nunca creyó en esas cosas de que las lechuzas eran brujas, pero aún así decía que le daba mucho miedo escucharlas, porque todo comenzó justo una noche en la que él se había sentido muy mal, y él llegó a pensar que la presencia de aquellas lechuzas podría ser algún tipo de mal augurio. Aquella noche a mi papá le tocaba hacer un rondín. Tenía que revisar para que no hubiera ladrones que robaran materiales. Sin embargo, él se sentía muy cansado y con mucho dolor en su cuerpo y en su pecho. Así que él omitió hacer aquellos rondines de rutina esa noche. Él se quedó a dormir y a descansar. Y esa noche fue la primera vez que escuchó los chillidos de las lechuzas. Una de mis tías le dijo que hiciera algunas oraciones, porque quizá, como él decía, era un mal augurio que la lechuza fuera hasta donde él estaba y le chillara. Mi mamá simplemente le recomendó que fuera al médico a revisarse. Pero mi papá era necio y no le hizo caso a ninguna de las dos, y se siguió yendo a trabajar así con aquellos síntomas. Con el paso de los días, él nos decía que cuando él se sentía mal por las noches, era cuando justamente las lechuzas aparecían y chillaban. Eso le daba mucho miedo, pero con todo eso nosotros le recomendábamos que fuera al médico y que no hiciera caso a las creencias, que las lechuzas simplemente eran creencias de la gente. Sin embargo, una mañana mi papá no regresó. Él nunca fallaba, pero esa mañana la razón fue que él había muerto durante la noche en su trabajo. Al parecer había estado muy enfermo ya de tiempo, pero él nomás no quiso ir al médico. Y mi tía siempre dijo que aquellas lechuzas eran unas brujas que fueron a robarle el alma, cosa que no creo mucho, pero sí me parece extraño que la lechuza haya servido como una especie de augurio o presagio, como si aquellos animales sintieran cerca la muerte de mi papá. Pero sé que ese es un tema delicado y respeto la opinión de cada quien. Por ahora, solo quiero darles las gracias por escuchar esta historia. Muchas gracias por habernos acompañado a escuchar este interesante y escalofriante episodio. Les deseo que desde el lugar donde nos escuchen pasen una muy bonita noche. Nos vemos en el siguiente episodio.